Ricardo, ¿cómo va eso? ¿Cómo ¿Todo estás? bien? Bien, bien, muy Tanto bien. tiempo sin verte. ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Todo bien? Muy Muy bien, bien. muy bien, la verdad. Choqueado, sorprendido. En algún punto también asqueado. No sé cómo. Empiezo, ahora voy a. Nosotros hemos tenido notas largas y charlando un poco de la justicia y hablando de tantas otras cuestiones también. Pero por eso me aprovecho a preguntarte. Guarda, muchachos, ¿eh? ¿Qué te pasó cuando viste las imágenes de esta gente contando esa guita y de lo que pasaba dentro de la Rosadita? A vos, personalmente, hombre de la justicia, pero también padre y Y argentino. la verdad que es tremendo, ¿no? O sea, yo vengo siguiendo estos casos, leyendo las columnas de Jorge Asís Ujú, desde hace años. Eh, Uno tiende a darse cuenta por la experiencia que esto era verdad, pero verlo ahí es grotesco. ujú. O sea, sabiendo lo del cepo, por ejemplo, o lo que a uno le costaba cada uno en su dimensión, comprar $100, $500, lo que fuera, y ver ahí una parva de billetes en una época en que no se podía o ver exfuncionarios que dicen, bueno, esto es como contar pan o esto es contar billetes. La verdad que es Y muy ahí complicado. te hago una pregunta casi técnica o técnica. Se lo pregunté a una persona que trabaja en AFIP, le dije, si vos me hubieras visto a mí en una cámara contando esa plata en un bar, me dice, automáticamente te pido que me justifiques de dónde sacaste esa plata. Exactamente. De entrada, el primer problema que El podrías tener. primero, sí. Vos como fiscal, vos tenés un olfato desarrollado y aparte tenés una técnica de investigación porque sos el que tiene que juntar las pruebas, sos el que tiene que llevar adelante una investigación, instruirla o trabajar sobre esa. Eh, ¿Te alcanza a ver eso? Por supuesto que después tenés que llevarlo y justificarlo, pero eso a vos, ¿te pareció era real? Es ¿Pero te real. pareció lo que nos pareció a todos los que no sabemos lo que sabés vos? Que estaban contando guita que era choreada, porque esa es la sensación que yo tuve, por más que ahora me como una carta documento de pecho, Ricardo. Yo estaba en mi casa y dije, mirá cómo la cuentan estos ladris del orto, juntando esa plata que mi vieja y mi viejo tendrán que elaborar y vivir 300 No, vidas para varias hacerlo. vidas, Por eso, varias vidas. entonces, ¿a mí solo me pareció eso o vos que tenés Claro. experiencia también te Yo como pareció? fiscal te lo tengo que explicar de esta forma. Yo no intervengo en estas causas, o sea, no Totalmente. conozco los expedientes, Sí. conozco lo que te decía, lo que uno viene leyendo, lo que uno viene viendo, y evidentemente esto encaja perfectamente en las historias que venimos viendo. Habrá que probarlo en las causas, pero es plata negra. O sea, no hay ningún circuito económico que no sea negro que junte plata en efectivo de esa forma. Ujú. Vos, ¿te acordás que hemos tenido charlas largas en Animales Sí, Sueltos, de 1 hora y media? Hemos sí. conversado todo un programa y hablamos de muchas cuestiones. Eh, y te preguntó alguna vez si hay justicia para ricos y famosos o para poderosos en realidad y una justicia para los comunes, la gente de a pie. Si tenés contactos políticos, si la tenés larga, ¿podés zafar un tiempo? Es complicado. Es duro reconocer que muchas veces es así. Pero creo que esto, no sé si va a pasar o no va a pasar, yo creo que no va a pasar y me parece que la mejor garantía es la presión social que todos nosotros estamos sintiendo. O sea, te lo dice a mí, ¿no? Me lo dice mi familia, me lo dicen mis amigos, me lo dicen los vecinos, me lo dice el taxista. ¿Qué pasa? Lo veo en Twitter. ¿Qué pasa que no va nadie preso? ¿Qué pasa que las causas no avanzan? Y la gente tiene esa O sensación. sea, eso le llega, porque la sensación que yo tuve, no sé si le habrá llegado realmente, cuando se le empezó a decir tortuga a Casanelo, cuando aparecen las cámaras y se queda expuesto, Casanelo rompe el silencio, empieza a hablar. Al otro día habló más que Karina Jelinek en Intrusos después de la separación de Fariña. ¿Llega eso? ¿Le llega también a un juez? O sea, que le digan tortuga, o sea, lo Sí, presiona, es inevitable. es inevitable. Yo creo que es inevitable, es un ser humano, la presión llega, pero bueno, uno no puede evitar sentir que algunas cosas empezaron a pasar desde el 10 de diciembre, incluso otras siguen sin pasar. Esto es lo que genera mucha inquietud en la gente, la demanda y todo esto que uno va viendo. Ujú. Pero bueno, hay partes, yo como miembro del Ministerio Público lo tengo que decir, hay sectores de la justicia que es muy difícil que empiecen a arrancar porque, por ejemplo, hoy en la Argentina el fiscal antilavado es Carlos Gonela, que está procesado por la Cámara, esperando día y hora de juicio oral,
por favorecer a Báez. Y hoy Y sigue esto siendo. sigue siendo el fiscal antilavado. ¿Y por qué sigue siendo el fiscal antilavado? Porque la Procuración General lo sostiene. O sea, Bonadío le pidió el desafuero para poder traerlo y se lo negaron. Y esto está pasando. O sea, esto sigue pasando. O sea, en la parte de la Fiscalía está complicada. O sea, aún Gils Carbó y compañía siguen manejando parte de la justicia. Exactamente. Lo que pasa es que no nos toca a los fiscales opinar sobre esto. Yo describo un hecho objetivo. Carlos Gonella es el fiscal antilavado de la Argentina No, hoy. claro. El tema Gil Carbó es un tema del Congreso, es un tema de la política. Está bien, ¿no? pero vos tenés una capacidad, vos sos profesor universitario, ¿das alguna materia? Sí. ¿O diste? Sí, Bueno. doy. Vos explicás fácil. Entonces, a esta hora, te lo pregunto, tal vez interpretando muchos del otro lado que podrían decirte, ¿en qué me afecta a mí Gils Carbó manejando aún los fiscales en Argentina? Porque claro, si yo tuviese una causa federal o si yo estoy complicado en alguna cuestión con el Estado y me define si voy o no preso, pero en este caso un remisero en Tucumán, como siempre lo digo, o un gringo sojero en Sastre, Santa Fe. Digo, ¿en qué le define? ¿En qué le cambia? ¿Por qué deberían también estar preocupados por esto? Además de que es calidad institucional, ¿no? Exactamente. Hace años que venimos explicando el tema de la independencia de la justicia y la importancia de la independencia de la justicia. Porque tener fiscales y jueces independientes también le importa al remisero de Tucumán. Porque el remisero de Tucumán puede tener una demanda porque el auto tiene papeles truchos y no es lo mismo un juez independiente que le solucione el tema o un juez que no sea independiente. Porque si el que le hace la demanda a él es amigo del puntero que favoreció al nombramiento del juez, le va a ir mal en el juicio. Explícame eso. Si, O sea, el juez, si el que le hace la demanda a él es un puntero tucumano que llegó y que tiene contactos en la política, le llegan al juez y lo cagan al remisero. Exactamente. Por eso la justicia independiente es una garantía para todos los ciudadanos, para los ricos, para todos. Y tener fiscales independientes también lo es. Y nos hemos cansado de hablar en estos 3 años de fiscales que no son independientes, de fiscales militantes, todo esto que hemos explicado y acá he hablado muchas veces. Esto sigue vigente. Vos, mira Ricardo, si hay algo que no se te puede decir es que no vayas al frente y además solo. En la época, hace unos años, en realidad cuando pasa lo que lamentablemente ocurre con Nisman, te pusiste al frente, fuiste, luchaste y hoy por hoy todo conduce a que realmente tenías la razón cuando empezaste a denunciar todo esto. Carrió dice barbaridades de la justicia federal. Barbaridades. Yo no quiero complicarte en esto, pero yo necesito preguntarte porque te interpelo teniéndote confianza. O sea, sé que antes de macanearme por ahí no vas a hablar, pero no me la vas a poner al ángulo. Entonces Carrió fue a la cornisa, vino acá, dice Angelis es un operador de Macri en la justicia federal, de este gobierno, es un operador en la justicia de la capital federal. Explícale a la gente qué es un operador judicial, ¿existen y pueden cambiar el destino de un fallo de un juez federal? A ver, seré inocente que digamos, sea a esta hora, sea a las 10 de la mañana, que los operadores judiciales no existen. En el gobierno anterior tuvimos experiencias muy complicadas de que existían. O sea, la relación que se hablaba con la CIDE, con los operadores que había. Yo no sé si en este momento, con este gobierno, hay operadores judiciales. Puede haber gente que lo esté intentando. Puede haber gente que esté hablando con los jueces. Yo creo que no es algo armado desde el gobierno. Creo que hay gente que está tratando de solucionar algún tema o de tratar de dar una mano en algo. Incluso al gobierno. Pero no creo que esté orquestado desde el gobierno como estaba en el gobierno anterior. Lo que yo quisiera dejar sentado, yo siempre, los más grandes se van a acordar, Alfonsín decía que a la democracia había que darle más democracia. Yo creo que a la institucionalidad que nos intentó robar el gobierno anterior, hay que repararla con más institucionalidad. Definitivamente quisieron manejar la justicia, ¿no? Sin ninguna duda. O sea, manejarla, o sea, Sin tenerla, y si hubiesen podido lo hubieran manejado más. Sí, estábamos cerca de terminar como Venezuela.
Yo estoy convencido que la justicia y parte del periodismo fue el último eslabón al que no pudieron llegar, si no creo que esto se desbandaba mal. ¿En serio? Llegado el caso de poder manejar y poder decir, Sí, a este no lo toques. porque acordate cuánto tiempo se habló de la escribanía que era el Congreso. O sea, el Poder Legislativo lo tenían captado. Pero con el Poder Judicial no Ahí te pudieron. decían que eran mayoría. Sí, pero aprobaron códigos penal, civil y comercial, procesal, con 130 votos. O sea, uno más. Eso no es consensuar una ley. Es interesante lo que estás contándole a la sociedad. Como nosotros no entendemos de leyes, y nunca como gente como ustedes que entiende de leyes, por ejemplo, el Código Procesal Penal y todos los cambios que le metieron también a la justicia a través de las leyes, ¿eso llevaba agua para el molino de ellos? O sea, ¿les convenían esos cambios que nosotros no lo notábamos, pero ustedes lo notaban? O sea, tomando un café con amigos tuyos, che, ¿viste lo que van a cambiar? Totalmente. Acordate que a fines de 2014 se aprobó el Código Procesal Penal, la gracia que tenía era el anexo 2 que creaba 1.700 cargos. Y 16 cargos de fiscales generales que nosotros desde la Asociación de Magistrados frenamos en enero del 2015, 10 días antes de que muriera Nisman. Discúlpame, y un fiscal general, ¿de qué me sirve si yo soy político y gobernante tenerlo a mi favor, tenerlo mío? Suponte que vos sos mío, vos sos Sí. un tipo que yo te manejo. Para que la gente lo entienda más aún. ¿Cómo te manejo yo? ¿Qué te digo? ¿En qué me puedes ayudar a mí? Tengo una causa, me hacen una denuncia porque, no sé, traje un barco con arroz de China y me lo afané. Te lo voy a explicar para que se trate de entender. A ver. Los fiscales generales, era el antiguo cargo de fiscal de Cámara. Yo soy fiscal ante la Cámara Criminal de la capital. El fiscal de Cámara, ante una apelación del fiscal de primera instancia, la puede desistir o puede mantener el recurso y la Cámara tiene que expedirse. ¿Por qué criticábamos al fiscal de Luca el año pasado con la denuncia de Nisman? Porque desistió el recurso del fiscal inferior de él, que era Germán Moldes. Si te lo para ahí, no sube. Claro. Vos tenés una causa en tu contra. Dale. ¿Sí? Sí. Entonces, te sobreseen, por ejemplo. El fiscal apela. Si yo soy fiscal de Cámara, desisto ese recurso y el sobreseimiento queda firme. Ahí puede jugar que yo sea amigo tuyo o que vos me lo pagues. Pero el poder es enorme. Claro. Enorme. Claro, por eso hay que ejercerlo con responsabilidad y con independencia. Ah, o sea, ¿te puede frenar o te puede frena. dejar que siga una apelación? Te frena. Acordate, Rafecas desestima la denuncia de Nisman. El fiscal Polichita apela. El fiscal Moldes le mantiene el recurso, entonces la Cámara Federal tiene que expedirse. Le confirma el rechazo de esa denuncia, Moldes se va en casación y el fiscal de casación le desiste y queda firme. No, pero es un juego Claro. de ajedrez. Por eso la importancia de los fiscales. Ah, es una pieza estratégica, o sea, es Exactamente. tremendamente estratégica en todo el armado judicial. El fiscal, ¿iban a nombrar 14 fiscales generales? 16 que agregaban en las cámaras y que esos cargos tenían que ver con la entrada en vigencia del código. El código no entraba en ¿Y vigencia. quién se lo frenó eso? Se lo frenamos la Asociación de Magistrados con un amparo. Y el juez dijo, bueno, si no está el código en vigencia, no pueden nombrar. Eso no sale más, ¿no? Y ahora ya no. El código tiene ahí una fecha de vigencia, ahora se suspendió y empezaba en marzo. ¿Y los jueces subrogantes también eran un elemento? Es que el juez o el fiscal subrogante es un elemento también para controlar la justicia. ¿Por qué? Porque el subrogante está a tiro de que lo saquen por la misma resolución que lo nombraron. O sea, a mí no me pueden sacar si no es con un jury, como se hizo con Campagnol y todo ese procedimiento que vimos. O sea, para sacarte a vos hay que hacerte un juicio político. Hay que hacer un juicio político. En cambio, vos me nombrás en la fiscalía al lado un subrogante, como lo nombran, lo sacan. Y discúlpame. Entonces no tiene independencia. Pará, pero suponte que vos no fueras lo que sos y yo te nombro como subrogante. ¿Vos en qué te beneficia? ¿En tu sueldo? En el sueldo, por ejemplo, ¿sí? ¿Y en qué más? ¿Tenés más poder? Tenés ¿Sos más poder. juez? Tenés más poder. O sea, un juez Pero subrogante... si yo fuese subrogante, en el segundo programa de televisión que estuve, me volaron. Claro, ese es el tema. No necesitas juicio político. Claro. Entonces no tenés independencia. Entonces te pueden pedir que hagas algo. Este es el problema. Los cargos tienen que ser permanentes. Esa es la garantía
para la gente, no nuestra, no es una garantía Claro, mía. vos fíjate, Ricardo, ¿no? Vos venís y nos explicás esto tan fácilmente. Y nosotros estamos preocupados, que también es muy importante, por los dos jueces a Corte Suprema. ¿Quiénes serán nombrados? Ahora parece que también está Margarita Stolbizer con una posibilidad. Vamos arriba, pero no, esto no está en el día a día. Estuvo, pero ya no. Exacto. Entonces vos venís y contás esto y del otro lado hay cientos de miles con las orejas paradas, porque te aseguro que hay muchos del otro lado en este momento, te lo digo. Sí, sí, sí. Y claro, nos dejás pensando. Claro, qué bárbaro, ¿eh? Si esto no hubiera aparecido en la prensa o no hubieran empezado ustedes a protestar. Y Gil Carbó, a ver, Gil Carbó podría hacer su trabajo sin... A ver, ¿dudan de Gil Carbó hoy? ¿Todos allí? El problema, yo siempre traté de explicarlo, el problema de la procuradora, me parece a mí, es que se desempeñó, tiene una legitimidad de origen indiscutible, fue nombrada por los 2/3 del Senado con el acuerdo y la decisión presidencial de ese momento, pero se desempeñó de una manera que perdió independencia, porque ella es la cabeza de un poder que en la Constitución es independiente, y al jugar tan pegada con el Poder Ejecutivo, perdió independencia. Claro. Y entonces en el imaginario de la política la empezaron a ver como que se tenía que ir con Cristina. Y no es así, porque la ley en realidad dice que se tiene que ir por renuncia, por muerte o porque llega a los 75 años. O por juicio político, obviamente. Bueno, empiezo a preguntarte algunas cosas por las cuales vos viniste luchando y mucho. Asegura, primero, la causa por la muerte de Nisman va a pasar a Justicia Federal porque apelaron. Yo creo que sí. No sé si hasta hoy creo que no habían, pero ya están anunciando que van a interponer un recurso. Sí. Yo creo que la competencia va a quedar firme. Creo que no es un tema para que la Cámara de Casación se meta. Ok. Pero es mi opinión, todo esto Listo, es perfecto. opinable. Si pasa a la Justicia Federal, fácil como lo explicás vos, ¿por qué es mejor? ¿Por qué se investigan? ¿Por qué en los papeles podría investigarse mejor? Yo voy a usar una frase que usó Sandra Arroyo Salgado en la audiencia. No es ni mejor ni peor que vaya a federal, y no es que uno quiera o no quiera que vaya a federal, sino que corresponde que vaya a federal. Y esa es una muy buena explicación. O sea, legalmente esta causa tiene que tramitar en el fuero federal. Eso no quiere decir que le vaya a ir mejor o peor a esa investigación estando en el fuero federal. Bien. Pero no hay otra salida legal. Bueno, acá sí te pido, bueno, lo habrás declarado en su momento y lo has hecho en muchas notas. Si vos me preguntás a mí cómo relata Víctor Hugo un partido de fútbol, yo te puedo dar técnicamente en qué cosas el tipo es genial y en qué otras podría ser mejor. Claro. Yo te voy a preguntar a vos sobre Fein y su actuación como fiscal. ¿Qué me dicen o qué nos cuentan a nosotros? Brutalmente te lo voy a decir. Chancleteó la sangre de Nisman. Caminó por encima de las pruebas. Se destrozó todo lo que había y eso hace muy difícil saber quién fue el autor material de lo que pasó ahí adentro. A ver, ¿lo hizo de burra o lo hizo por otra cosa? Pero a vos, ¿te parecen errores que es muy difícil de cometer? ¿O puede pasar? Yo no quiero eludir la respuesta. Lo que pasa es que para mí es muy difícil dar una respuesta. Primero que yo soy el superior de Fein en el sentido que expliqué antes. Puedo desistir o no un recurso de ella porque es fiscal dependiente mía. Sí. Pero así como hablamos de la independencia de los fiscales antes, hay que aclarar que cada fiscal es autónomo en su investigación. O sea, yo nunca le di una directiva. La doctora Fein incluso hace poco hizo declaraciones diciendo que ella no le mostró la causa a nadie, no hablaba con nadie. Yo recién vi la causa en septiembre, cuando la causa fue por primera vez a la Cámara, que justamente venía por el apartamento de ella. Y además es tan fuerte la resolución de la Cámara respecto de las irregularidades que se cometieron fundamentalmente en ese escenario, la escena del crimen. O sea, cuando ocurre una escena, ¿te ha tocado ir a escenas de crimen? Sí. Sí. Cuando vos llegás a una escena de crimen, ¿no tocas nada? No. Nada, Ricardo. Vos llegás, No. ¿a quién dejas entrar? ¿A los peritos?
Yo hace 22 años soy fiscal de Cámara y eso se hace cuando uno está en primera instancia, que está en la trinchera. Bueno, como cuando estás en decimos la nosotros, trinchera, ¿no? cuando estás en la trinchera, llegás y hay un muerto, ¿qué haces? El problema que sí tiene razón Fein, y eso está señalado en la resolución de la Cámara, lo que se demoró en avisarle a las autoridades judiciales. O sea, las máximas autoridades de seguridad del gobierno anterior llegaron antes que el juez y la fiscal. Eso es raro. Es muy raro. Y es raro también el cambio de opinión de Cristina, que primero dice suicidio, después dice que podría haber sido un asesinato. ¿Eso te llamó la atención? Totalmente, yo sigo sosteniendo que la expresidenta va a tener que declarar en la causa, porque uno no puede presumir que un presidente habla porque sí, sino que habla con información. Y primero dijo un suicidio, después dijo un homicidio, no tengo pruebas pero no tengo dudas. Eso es muy complicado que lo diga, porque eso también conspiró con la investigación. Y todas las mañanas Aníbal Fernández hablando mal de Nisman, hablando de la investigación. Yo intenté salirles al cruce, me cruzaron mal. Te destruyeron, sobre todo en redes sociales, en todo lo hacías en tu Twitter y te liquidaban. Sí. Vos no tenés dudas, como ya no las tenemos casi ninguno, ¿no? ¿Vos creés que fue un asesinato? Yo no tuve duda el día que me enteré. Yo estaba de licencia, estaba de vacaciones, pero me enteré esa madrugada. Nunca imaginé que Nisman se iba a suicidar. Pero bueno, como operador de la justicia uno tiene que empezar a ver qué pasa con la prueba. Sí, ahora está aprobado. No, por supuesto, pero ¿sabés que además, Ricardo, como has estado en trinchera y ahora ya no, pero tendrás amigos en la justicia, trabajarás o contactos con gente de trinchera, la mano de obra para matar a alguien a este nivel, un magnicidio, ¿existe en Argentina? ¿Qué te han dicho colegas tuyos? ¿Se puede traer a un ejecutor para llevar un trabajo a este nivel? Eso ya es un terreno muy especulativo. Yo coincido con vos y lo vengo aclarando. Va a ser muy difícil, después de lo que pasó en ese escenario, descubrir quién materialmente lo mató. Yo creo que hay mano de obra en la Argentina para hacerlo. No tengo dudas, Caro. ¿Hay mano de obra especializada para hacer este tipo de trabajos tan especializados en esa locura que es matar a una persona? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Sí podemos llegar a saber quién fue el autor intelectual? ¿Quién lo pensó? Yo creo que la investigación se va a orientar en ese sentido. Hay algo que es muy viejo, que es empezar a pensar a quién favorecía la muerte. Y por ahí vas a tener una orientación. Empezar a pensar a quién favorecía la muerte. Claro. Esa es una forma de empezar a pensar quién puede haber organizado, ordenado, como haya sido esto armado. Y hay varias alternativas. Y Lagomarsino, bueno, vino Sandra Arroyo Salgado, hemos hablado mucho con ella aquí, finales del año pasado. Ella sigue sosteniendo que tiene mucho por declarar y tiene mucho por decir, que hay cosas que Lagomarsino ella siente y cree que guarda. ¿Pensás lo mismo? Sí. Sí. Yo en la audiencia de septiembre ante la Cámara lo dije, para mí Lagomarsino hay que considerarlo imputado de toda la causa y sigue esa ficción de que está imputado de entregar un arma, un delito que es tan menor que es entregarle un arma a alguien que no tiene autorización para portarla. Y ella declaró en los medios, yo pensé que como Nisman era un fiscal, tenía autorización para portarla, con lo cual de ese delito ya prácticamente estaría solucionado su tema. Pero el tema de Lagomarsino es que le entrega el arma con el que se produce la muerte. Y su versión de que se la dio a Nisman no puede ser corroborada porque Nisman está muerto. Y además ahora, Ricardo, ¿a quién le cae la causa? Eso es una ruleta y hay que saber también, hay que tener suerte en quien le caiga. Mirá lo que te estoy diciendo, hay que tener suerte a quien le caiga. Sí, este fue otro daño que nos quedó de la época anterior. Esto de tener que pensar que depende qué juez o qué tribunal intervenga, cuál va a ser la solución. Entonces ya lo que pierde la importancia son los hechos. Y para la justicia es muy grave eso. ¿Cómo es eso? Claro, esta frase de que los hechos son sagrados. O sea, vos tenés un hecho probado y la lógica del gobierno anterior nos llevó a que yo tengo el hecho probado, pero si yo soy un juez kirchnerista, el hecho significa blanco y si soy un juez opositor significa negro. Y esto es muy difícil. Y esto pasó con la denuncia de Nisman.
O pasó con la muerte de Nisman. Si vos eras oficialista, era un suicidio. Sí. Y si eras opositor, era un homicidio. Era un homicidio, sí. Entonces no importaba la prueba. Eso es muy grave Eso, para la eso justicia. es tremendo, tenés que marcarlo de Le hace nuevo. mucho daño. Si eras oficialista, era suicidio, Era un suicidio. y si eras opositor, era un Y hoy asesinato. sigue siendo igual. Si sos partidario del kirchnerismo, ahí me pasan las notas que te hacen de determinados medios que te quieren llevar para el suicidio y otros que te dejan hablar o medios te sugieren, pero eso sigue pasando. ¿A quién le podría tocar? O sea, ¿quiénes son los que entran en un sorteo? ¿Qué nombres? O sea, ¿entran todos o entran...? No, porque hay algunos que están de turno con las fuerzas de seguridad, con las comisarías, como pasa con Puerto Madero, o sea, todo esto. Y tengo entendido que en cada quincena son 6 juzgados los que pueden estar en el sorteo. Sé que pocas veces te escuché hablar del segundo cuerpo, del cuerpo calcinado cerca de una torre de Sur en cercanías del departamento de Nisman. ¿Eso vos lo tuviste alguna vez en cuenta o es una mera y macabra casualidad? Yo lo pensé en su momento. Después, así como Fein depende de mi grupo, la fiscal que investiga este hecho no depende de mi grupo y la verdad que yo no tengo ningún conocimiento de la causa. Pensé lo que pensamos muchos en ese momento, esto es un mensaje, pero la verdad que no tengo ninguna información. ¿Y cómo te llevas vos con todo esto? O sea, miedo no tenés, pero, o sea, ¿cómo vivís el día a día? ¿Tenés familia, vos? O sea, ¿cómo lo Sí, hacés? lo que uno notaba, ahora ya no tanto, pero lo que uno notaba era el miedo alrededor de uno, de la gente que a uno lo quiere. Bueno, pero vos te metés en esto. Ahora es verdad que se respira otro aire, estamos con otra tranquilidad, pero bueno, la causa también está avanzando hacia, ¿no?, los servicios de inteligencia. Sí, hay muchos que van a declarar en las próximas días. Siempre es un placer recibirte, Ricardo, para hablar. Me engancho porque nos explicás fácil cuestiones que a veces son tan difíciles de poder entender. ¿Cuál es tu Twitter? Lo ponemos abajo, a ver si también siempre vas... Es interesante que gente como vos tenga mayor cantidad de seguidores para que puedas comunicar más. Es @ Sáenz Ricardo. @Sáenz Ricardo. Si lo podemos poner, así lo siguen. Antes de despedirte, te pregunto, fue un tema de discusión aquí en la mesa, si un país gana en calidad institucional, si un pescado gordo o un grande, con pruebas por supuesto, va preso. ¿Vos creés que Sí. le haría bien a Argentina que un pez gordo caiga preso? Yo creo que sí. Ujú. Sí, para que la gente vuelva a creer de alguna forma en las instituciones, que es un capital muy importante para un país. Si se pierde, si el pueblo pierde confianza en las instituciones, es difícil después Sí. volver a recuperarlo. Y creo que estamos en un momento clave en ese sentido, para que la gente vuelva a creer. Yo te agradezco mucho que hayas venido, Ricardo. No, por favor. Gracias, Gracias a vos. por tu visita.